Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: Os aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos la primera lectura tomada del libro del Génesis en el capítulo 17, versículos 3 al 9. Es nada menos que el pasaje bíblico del pacto de Dios con Abraham. Un pacto que se sintetiza en 4 afirmaciones centrales. La primera: ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, que significa padre de una muchedumbre de pueblos. Realmente, las grandes religiones del mundo tienen por padre común Abraham. De hecho, se les dice religiones monoteístas o abrahámicas. Hablamos del islamismo, la más joven de todas, del cristianismo y de la más antigua, el judaísmo. Estas 3 religiones constituyen más de la mitad de la población del mundo entero. Son las 3 religiones abrahámicas o monoteístas, la fe en un solo Dios. Constituyen más de la mitad de la población del mundo entero, de manera que la promesa de Dios se cumple: tú, Abraham, serás padre de multitud de pueblos. Una segunda afirmación muy en la línea de la primera: te haré crecer, Abraham, sin medida, sacando pueblos y más pueblos de ti. Reyes y más reyes nacerán de ti. Y la verdad es que encontramos tanta variedad de naciones. El mundo islámico, el mundo musulmán es tan distinto del mundo cristiano, y sin embargo, reinos diferentes. Tenemos por padre Abraham, por padre común. Una tercera afirmación central que nos trae el libro del Génesis en este pacto de Dios con Abraham es: mantendré mi alianza contigo y tu descendencia en futuras generaciones con un pacto que será perpetuo. No hay posibilidad de que este contrato, este convenio, este pacto, esta alianza se pueda romper. Dios ha garantizado la eternidad, la perpetuidad del pacto que ha sellado con nuestro Padre común al judaísmo, al cristianismo y al islamismo, respectivamente. Ha garantizado Dios en nuestro Padre común, Abraham. Pero quizás el punto central de toda la promesa está contenido en este cuarto momento. Dará una descendencia tan numerosa y una tierra a las futuras generaciones, la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, una tierra que poéticamente por su fecundidad se dice, más allá de lo desértica de las tierras del tiempo de Abraham, es una tierra que emana leche y mana miel. Será una posesión perpetua y siempre se dará. Solamente se nos pide que Dios siga siendo eternamente el Dios de estas grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. ¡Qué promesa tan hermosa! Seremos su pueblo, su especial propiedad.
tendremos siempre una tierra donde morar, donde habitar, donde residir, una tierra de la que extraeremos el diario sustento. Pero ahora pasemos al Evangelio que nos presenta el capítulo 8 de San Juan, versículos 51 y siguientes. Jesús, por su parte, también enviado de Dios en la misma línea del Padre Dios con Abraham, dirá a los judíos: quien guarda mi palabra, quien observa mis mandamientos, quien obedece mis decretos, no sabrá lo que es morir para siempre. Si el primer pacto, el de Dios con Abraham, es darnos descendencia numerosa en muchas generaciones y una tierra donde habitar, la promesa que hace Jesús con el nuevo pueblo de Israel, la nueva iglesia, es no morir para siempre. ¿Qué regalo más grande cuando el ser humano siempre ha estado lleno de temor, porque está amenazado constantemente de muerte, de caducidad, de finitud, de temporalidad? No morirá para siempre. Mientras Jesús ofrece una luz tan grande que abre insospechados horizontes en nuestra existencia, los judíos, sus contemporáneos, en una ceguera inusitada, no alcanzan a comprender absolutamente nada. La respuesta que ellos dan así lo demuestra. Dicen: ahora vemos claro, Jesús, que estás endemoniado. Abraham, nuestro gran padre en la fe, murió. Los profetas anteriores también han muerto. Y tú dices que quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¡Qué equivocación en la que incurres! Pero ellos no entienden, ellos no saben que la vida eterna es la vida de Dios en nosotros y que solo quien sea capaz de guardar, de asumir, de recibir la palabra de vida, la palabra de sabiduría, el mensaje de salvación de Jesús, es capaz de vivir eternamente. La tensión es tal que los judíos nuevamente, frente a la réplica de Jesús cuando dice: ustedes no conocen a Dios, yo se lo conozco y conozco a Abraham, le responden en un nuevo acto de ceguera. Y es la ironía del apóstol o del evangelista Juan cuando les dicen los judíos: no tienen ni 50 años y has visto a Abraham. Ellos miran literalistamente las afirmaciones de Jesús y él vuelve a decirles: les aseguro que Abraham, por más que haya existido hace muchos siglos, yo existo antes que él. Les quiere mostrar su mesianismo, su divinidad. Por la respuesta de ellos es que cogen piedras para tirárselas y Jesús, escondido entre la gente, sale precipitadamente del templo. La tensión cada vez es más grande entre el pueblo de Israel que no reconoce a Jesús Mesías y las palabras de fuerza del Hijo de Dios, que no puede desmentirse a sí mismo ni traicionarse, porque sabe que ha venido a exponer la verdad, que aunque sus contemporáneos no comprendan, no entiendan, en el futuro sí podrán ser asimiladas. Señor Jesús, ayúdame a guardar tus palabras, ayúdame a observar tus decretos, ayúdame a vivir tu alianza, ese convenio. Más allá de descendencia y de tierra, en la primera alianza, la promesa que nos haces, descendencia numerosa y tierra fértil, hoy nos ofreces algo más hermoso: no moriremos para siempre. Este cuerpo, como cualquier organismo biológico, terminará, pero el alma espiritual pervivirá. Señor, que cree en tu promesa. Señor, que guarde tus palabras. Señor, ayúdame a decirte cada día de mi vida: amén. Sí, que se cumpla tu obra de salvación en mi vida, así sea. Portones, alzad los dinteles,
levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es el orbe y sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la asentó sobre los ríos. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede entrar en su recinto? El hombre de manos inocentes, el hombre puro de corazón. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Quien no jura contra el prójimo en falso, y quien no confía en los ídolos, él recibirá la bendición. Le hará justicia al Dios de la salvación. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el Señor héroe valeroso. Es Yahvé el fuerte y poderoso. Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada.
El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: os aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos la primera lectura tomada del libro del Génesis en el capítulo 17, versículos 3 al 9. Es nada menos que el pasaje bíblico del pacto de Dios con Abraham. Un pacto que se sintetiza en 4 afirmaciones centrales. La primera: ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, que significa padre de una muchedumbre de pueblos. Realmente, las grandes religiones del mundo tienen por padre común Abraham. De hecho, se les dice religiones monoteístas o abrahámicas. Hablamos del islamismo, la más joven de todas, del cristianismo y de la más antigua, el judaísmo. Estas 3 religiones constituyen más de la mitad de la población del mundo entero. Son las 3 religiones abrahámicas o monoteístas, la fe en un solo Dios. Constituyen más de la mitad de la población del mundo entero, de manera que la promesa de Dios se cumple: tú, Abraham, serás padre de multitud de pueblos. Una segunda afirmación muy en la línea de la primera: te haré crecer, Abraham, sin medida, sacando pueblos y más pueblos de ti, reyes y más reyes nacerán de ti. Y la verdad es que encontramos tanta variedad de naciones. El mundo islámico, el mundo musulmán es tan distinto del mundo cristiano, y sin embargo, reinos diferentes tenemos por padre Abraham, por padre común. Una tercera afirmación central que nos trae el libro del Génesis en este pacto de Dios con Abraham es: mantendré mi alianza contigo y tu descendencia en futuras generaciones con un pacto que será perpetuo. No hay posibilidad de que este contrato, este convenio, este pacto, esta alianza se pueda romper. Dios ha garantizado la eternidad, la perpetuidad del pacto que ha sellado con nuestro Padre común al judaísmo, al cristianismo y al islamismo, respectivamente. Ha garantizado Dios en nuestro Padre común, Abraham. Pero quizás el punto central de toda la promesa está contenido en este cuarto momento. Dará una descendencia tan numerosa y una tierra a las futuras generaciones, la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, una tierra que poéticamente por su fecundidad se dice, más allá de lo desértica de las tierras del tiempo de Abraham, es una tierra que emana leche y mana miel. Será una posesión perpetua y siempre se dará. Solamente se nos pide que Dios siga siendo eternamente el Dios de estas grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. ¡Qué promesa tan hermosa! Seremos su pueblo, su especial posteriores también han muerto, y tú dices que quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¡Qué equivocación en la que incurres! Pero ellos no entienden, ellos no saben que la vida eterna es la vida de Dios en nosotros y que solo quien sea capaz de guardar, de asumir, de recibir la palabra de vida, la palabra de sabiduría, el mensaje de salvación de Jesús, es capaz de vivir eternamente. La tensión es tal que los judíos nuevamente, frente a la réplica de Jesús cuando dice, ustedes no conocen a Dios, yo se lo conozco y conozco a Abraham,
le responden en un nuevo acto de ceguera, y es la ironía del apóstol o del evangelista Juan cuando les dicen los judíos: no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Ellos miran literalistamente las afirmaciones de Jesús y él vuelve a decirles: les aseguro que Abraham, por más que haya existido hace muchos siglos, yo existo antes que él. Les quiere mostrar su mesianismo, su divinidad. Por la respuesta de ellos es que cogen piedras para tirárselas, y Jesús, escondido entre la gente, sale precipitadamente del templo. La tensión cada vez es más grande entre el pueblo de Israel, que no reconoce a Jesús Mesías, y las palabras de fuerza del Hijo de Dios, que no puede desmentirse a sí mismo. Piedad, tendremos siempre una tierra donde morar, donde habitar, donde residir, una tierra de la que extraeremos el diario sustento. Pero ahora pasemos al Evangelio que nos presenta el capítulo 8 de San Juan, versículos 51 y siguientes. Jesús, por su parte, también enviado de Dios en la misma línea del Padre Dios con Abraham, dirá a los judíos: quien guarda mi palabra, quien observa mis mandamientos, quien obedece mis decretos, no sabrá lo que es morir para siempre. Si el primer pacto, el de Dios con Abraham, es darnos descendencia numerosa en muchas generaciones y una tierra donde habitar, la promesa que hace Jesús con el nuevo pueblo de Israel, la nueva iglesia, es no morir para siempre. ¿Qué regalo más grande cuando el ser humano siempre ha estado lleno de temor, porque está amenazado constantemente de muerte, de caducidad, de finitud, de temporalidad? No morirá para siempre. Mientras Jesús ofrece una luz tan grande que abre insospechados horizontes en nuestra existencia, los judíos, sus contemporáneos, en una ceguera inusitada, no alcanzan a comprender absolutamente nada. La respuesta que ellos dan así lo demuestra. Dicen: ahora vemos claro, Jesús, que estás endemoniado. Abraham, nuestro gran padre en la fe, murió. Los profetas